Oremos. Nuestro Padre, gracias por poder disfrutar de tu presencia. Gracias porque, como cantamos, tú te haces presente y cuando tú estás presente todo es mejor. Si hay algún problema, siempre es de nuestra parte, de nuestro lado. Somos lentos para depender de ti, depender de tu presencia. Nuestros corazones siguen siendo tan duros muchas veces, tan poco sensibles, tan poco reactivos, tan poco blandos a tu presencia. Y entonces queremos pedirte que en esta tarde tú nos permitas poder verte con más claridad, poder disfrutarte mejor, poder ser sensibles a tu voz y juntos poder disfrutar de ti con lo que tú tengas que comunicarnos a través de tu palabra en estos minutos. Queremos dejar esta reunión bajo tu dirección, bajo tu poder, bajo todo lo que tú quieras comunicarnos. Quedamos delante de ti, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Quizá una de las cosas que más se ha disparado o aumentado en cantidad, sobre todo, creo yo, desde la pandemia, después de la pandemia, es la cantidad de plataformas digitales que hay para ver películas o series. No sé si se han dado cuenta. Estamos en un momento que se distancia mucho de lo que pasaba antes. Antes tú querías ver una serie y estaba en Netflix y parabas de contar. Ahora si te tinca ver una película, tienes Netflix, Google, tienes Amazon, tienes HBO, tienes Star, tienes Disney Plus y la lista se extiende hasta el infinito y más allá. Está lleno de plataformas y obviamente una de las cosas que trae como consecuencia esto es que mientras más plataformas hay, el abanico de posibilidades de películas o de series que puedes ver se extiende bastante también. Y muchas, de repente, películas que tú ni siquiera habías pensado que pudieran existir o que pudieras ver, las empiezas a ver y las encuentras interesantes y de repente la serie te cautiva bastante. Cada una de ellas, por supuesto, con su propia trama, con su propia historia. Sin embargo, curiosamente, en gran parte de las series o películas que tú puedes ver en cualquier plataforma, hay un tema que prevalece, un tema que es altamente religioso, curiosamente, y este es el tema de la fe. La fe. Hay, si ustedes lo analizan con un poco más de atención, hay un alto grado de fe en la trama de muchas series o películas que son completamente seculares, que tú podrías ver en cualquiera de estas plataformas. Siempre está esta idea de la fe. Está la clásica trama entonces del personaje que se enfrenta a una circunstancia que es extremadamente difícil y está entonces esta tensión, esta emoción en la historia donde tú no sabes si el personaje va a fracasar en su empresa o va a tener éxito. Y está ahí entonces la gracia de la trama, hasta que de repente aparece este como personaje secundario que aconseja al personaje principal y le dice que no deje de creer, que tenga fe. Y entonces este personaje hace su último esfuerzo y contra todo pronóstico, viento y marea, logra completar con lo que tenía que hacer y todos viven para siempre felices porque no dejó de creer, porque tuvo fe. Ahí está entonces la idea y la trama. Ahora, si ustedes analizan un poco más todavía y preguntan a la serie o película que están viendo, ya está bien, tuvo fe, no dejó de creer, pero le preguntan, ¿pero fe en qué? Y normalmente, cuando hacen esa pregunta, rara vez va a haber una respuesta definida, clara, porque ¿fe en qué?
tuvo fe en sí mismo, tuvo fe en el corazón bueno de la gente, tuvo fe en que pudiera lograr lo que quería hacer. No hay mucho desarrollo con respecto a qué es esa fe específicamente o en qué se tuvo fe. Lo que basta es que el personaje no dejó de creer y tuvo fe y entonces con eso logró sobrepasar todos los obstáculos. Pero como que a la cultura secular no le importa mucho el objeto de tu fe, siempre y cuando no dejes de creer y tengas fe. Está esta como idea metida de que la fe en sí como concepto tiene algo distinto, tiene algo como mágico, como una especie de sustancia que si tú tienes te transforma en alguien distinto. Es como que puedes ser una persona normal, pero si tienes fe, de la noche a la mañana te transforma en una especie de Capitana Marvel, maravilloso, que hace todo y lo logra todo porque tuvo fe y porque no dejó de creer. Está esta idea, la fe como una sustancia específica que no se define muy bien y que te logra transformar en alguien con superpoderes que va a lograr llevar a cabo sus objetivos. Y si uno es honesto, va a darse cuenta que no tiene absolutamente ningún sentido. La fe no es un concepto que te transforme en un ser con superpoderes. No significa nada, absolutamente nada en sí mismo, el hecho de que tengas fe o que no dejes de creer. Es como si estuvieras en un pozo y no pudieras salir y alguien te lanza una cuerda. Por supuesto, tú tienes que aferrarte a la cuerda. Eso sería, entre comillas, tener fe. Pero al mismo tiempo que te aferras a la cuerda, tienes que creer que hay alguien al otro lado de la cuerda. Eso sería como el objeto de tu fe. Porque si no hay nadie al otro lado de la cuerda, por más que te aferres a la cuerda, nadie te va a sacar y vas a seguir ahí. No hay absolutamente ningún poder en esa cuerda que no tiene a nadie al otro lado. O peor todavía, al otro lado de la cuerda, que tú no lo ves, pudiera haber un enemigo tuyo. Entonces sería mucho más contraproducente aferrarse a esa cuerda. Lo que tendrías que hacer es soltarla inmediatamente porque no quieres enfrentarte a ese enemigo tuyo. No tiene ningún sentido el hablar de la fe como un concepto que en sí va a abarcar una especie de superpoder. En la perspectiva cristiana, la fe en sí no tiene ningún poder. Y aquí soy súper, de repente, no controversial, pero quiero plantearle esa frase. La fe en sí, bíblicamente hablando, no tiene ningún poder. La fe no mueve montañas. Es el Dios en el que depositamos nuestra fe el que mueve las montañas. Y hoy vamos a hablar justamente de la fe. No la fe vacía de Hollywood, no la fe vacía de Netflix. Vamos a hablar de la fe de verdad, esa fe que funciona como un verdadero escudo en nuestra vida cristiana. Vamos a Efesios entonces, capítulo 6, versículo 16. Vamos a seguir avanzando en esta serie de reuniones que buscan describir estas cualidades que forman parte de nuestra vida cristiana y que aquí son llamadas la armadura de Dios. Y entonces llegamos al versículo 16 y en el versículo 16 Pablo dice lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe, ahí está la pieza que vamos a ver hoy día, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el versículo que vamos a ver a continuación. Si ustedes se fijan, el versículo parte diciendo sobre todo. Sobre todo parte diciendo el versículo 16. Y cuando tú mandas un recado, cuando tú le mandas un mensaje a alguien y le dices, haz esto, esto y esto también, pero sobre todo haz esto, lo que tú estás intentando comunicar es que eso último tiene una importancia especial, una importancia distinta. Lo demás es importante, pero si te dices, sobre todo, haz esto, la idea es ponerle especial atención a esto que te estoy comunicando, ¿no es cierto? Bueno, aquí Pablo parte diciendo, sobre todo, y por lo tanto ya nos prepara. Aquí hay algo probablemente que Pablo quiere que tengamos un poco más en cuenta que todo lo anterior. Fíjense además que, a diferencia de las otras piezas de la armadura, aquí se nos entrega un propósito para esta pieza. Es la única de toda la lista de piezas que tiene un propósito definido, un para qué, un con qué podáis hacer algo. Es la única que Pablo nos describe que tiene cierto propósito definido y se pone explícitamente en el pasaje. Por lo tanto, hay algo importante acá, ¿no es cierto? Es como una especie de destacador que Pablo utiliza
para comunicarnos que aquí hay algo específicamente importante. Por supuesto, no descuidamos ninguna de las piezas. Tomen toda la armadura de Dios, dice el versículo 13. Es toda la armadura igual de importante, pero por sobre todo, aquí viene el versículo 16, procuren que la parte de la fe ande bien. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre. Traduce la versión Dios habla hoy. Me encantó esa versión. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del escudo, vamos a hablar de los dardos. Eso es. 3 cosas. ¿Para qué más simple? Simple, claro. ¡Tarán! Aquí está. Vamos entonces. La fe, el escudo y los dardos. Esos van a ser nuestros 3 temas para estos minutos que tenemos y luego concluimos con la reunión. Veamos primero esto de la fe. Se nos dice y se nos habla de tomar el escudo de la fe. Y entonces viene la clásica pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? En pocas palabras, fe es depositar tu confianza. Eso es fe, depositar tu confianza. Un misionero en una tribu desconocida hace un tiempo atrás buscaba definir o traducir esta palabra fe al lenguaje nativo que no tenía una palabra equivalente en su propio idioma a lo que era fe. Y finalmente buscando y rebuscando, tomando ideas y tomando ilustraciones, él terminó explicando la fe en el idioma nativo como dejar cargar todo tu peso en algo. Eso era, dejar cargar todo tu peso en algo. ¿Se fijan? La misma idea, depositar tu confianza en algo. Y en este sentido, podríamos decir que todos, sin excepción, vivimos o tenemos una vida de fe. Todos vivimos por fe, todos tenemos una vida de fe. Todos llegamos acá, por ejemplo, con fe de que no íbamos a morir atropellados en el camino, ¿verdad? Todos estamos acá sentados con fe de que el techo no se nos va a caer en un par de segundos más porque no va a dar el peso y vamos a todos morir aplastados. Nadie está pensando en eso a cada segundo en este momento. Capaz que ahora empiecen todos a pensar que el techo se va a caer, pero no. Tenemos fe en que el techo va a quedar ahí como está. Vivimos una vida, entre comillas, de fe en estas cosas que son pequeñas. Pero, ahora, ¿de qué se trata específicamente esta fe? La fe que funciona como un escudo. Esa es la fe que de la que queremos hablar en esta tarde. Tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace un momento atrás, con confiar mucho en que pase algo, y entonces si yo creo mucho, si confío mucho y si creo con todas mis fuerzas que va a pasar algo, entonces eso se va a producir. De eso se tratará la fe en este versículo. Me gusta esta niña y entonces si yo creo con todo mi corazón que ella me va a corresponder, entonces ella me va a corresponder. De eso se trata. Eso es la fe. Veamos. Aquí la verdad es que es vital recordar algo. Pablo está pensando bíblicamente. Pablo está pensando con la Biblia en la cabeza y la Biblia que Pablo tiene en su cabeza es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Por lo tanto, si queremos centrar un poco en la mente de Pablo, en lo que él está intentando comunicarnos acá, tenemos que ir a la Biblia que Pablo y los efesios también conocían, que era el Antiguo Testamento. Ahora, curiosamente, la primera referencia a un escudo en el Antiguo Testamento se usa para describir, adivinen a quién, a Dios. Dios es un escudo. Génesis capítulo 15, versículo 1, nos muestra esta escena de Dios conversando con Abraham, y Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Y de ahí en adelante la Biblia se encarga de mostrarnos una y otra vez que no es la fe en sí, sino el Dios en el que depositamos nuestra fe lo que funciona como un escudo. Proverbios, por ejemplo, 30:5 nos dice que Dios es escudo a los que en Él esperan. Noten la conexión ahí. Nosotros esperamos en Dios, ahí hay fe, ahí hay, por supuesto, una creencia. Pero el escudo no es ese esperar en sí, es el Dios en el que esperamos, el que es un escudo. Salmos 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo,
En Él confió mi corazón. Nuevamente está la idea, ¿se fijan? Yo confío, yo deposito mi fe en alguien, pero lo que funciona como un escudo no es mi fe, es el Dios en el que coloco esa fe. Salmo 119, 114, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado o he confiado. Salmo 144, 2, escudo mío, habla el salmista de Dios, en quien he confiado. La misma idea se va repitiendo una y otra vez. No es la fe en sí lo que funciona como un escudo, es la persona en la que depositamos nuestra fe la que funciona realmente como nuestro escudo. Por lo tanto, en primer lugar, lo que descubrimos acá es que la fe como concepto en sí, sola, aislada, no nos es muy útil o no funciona como el escudo que se nos muestra acá en las Escrituras. Una vez un escéptico llamado Ambrose Bierce definió la fe de la siguiente manera. Él dijo, la fe es creer sin evidencias en lo que te dice alguien que habla sin conocimiento acerca de algo que no tiene ningún precedente. Eso era la fe para Ambrose Bierce. Y encuentro que es una súper buena definición de fe, de la fe de Netflix, de la fe de Hollywood. Muy buena definición de la fe que tú puedes ver en cualquiera de estas películas seculares que muchas veces se nos presentan. Esa fe que tiene que simplemente ver con no dejar de creer, con que tengo fe y entonces voy a lograr lo que me proponga porque no dejo de creer y tengo fe. Eso no sirve para nada. Y tampoco va a servir como escudo en tu vida cristiana. Simplemente tengo fe y no dejo de creer. Es un mantra que la verdad no tiene absolutamente ninguna relevancia porque lo que cuenta no es la fuerza de tu fe o lo mucho que tú creas en algo, sino la persona en la que depositas esa fe. Pero ahora, en segundo lugar, tampoco se trata simplemente de depositar tu confianza en alguien de buenas a primeras. Tiene que ser alguien que sea confiable, obviamente, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, puedo tener toda la fe del mundo que si me presento mañana en un campeonato de halterofilia voy a sacarme el primer lugar. Probablemente no me va a servir de mucho porque claramente la persona en la que estoy depositando mi fe, yo mismo en este caso, no cumple con las condiciones ni con los requisitos para ganar un campeonato de halterofilia. No, con suerte levanto el tacho de la ropa para ir a lavar y voy a ganar un campeonato de levantamiento de pesas. No tiene mucho sentido. La persona en la que estoy depositando mi fe, yo mismo en este caso, no tiene absolutamente ninguna cualidad para poder ser un ganador en esa condición. ¿Se fijan? Lo que importa entonces no es tanto la fe en sí, sino depositarla en alguien, y no tanto que la deposites en alguien, sino que la deposites en la persona indicada. De eso se trata el concepto de fe acá. Por lo tanto, en conclusión, la fe que realmente funciona como escudo, la fe que nos defiende, tiene que ver con depositar nuestra confianza en el Dios que nos defiende. Porque si hay alguien que es confiable, en este caso, como nos ha mostrado la Biblia en el Antiguo Testamento una y otra vez, esa persona es Dios. Tiene que ver con depositar esta confianza en Dios en vez de su rival más inmediato. ¿Saben quién es el rival más inmediato de Dios para que depositemos nuestra confianza en Él? Mírense al espejo y ahí tienen el rival más inmediato, a Dios, para depositar su confianza. Todos tendemos a depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Cree en ti. ¿No es cierto? Es el gran mantra que te va a plantear absolutamente toda la sociedad en la que estamos inmersos. Cree en ti, no dejes de creer en ti. Tú puedes hacer lo que tú te propongas, tú lo puedes hacer. Cree en ti. Ese es el rival más cercano a Dios, tú mismo. Y la fe que defiende es esa fe que decide confiar en Dios más que en nosotros mismos. De eso se trata la fe cristiana. Tiene que ver con actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad, aun cuando a mí no me parezca que lo estuviera haciendo. Cuando Dios me dice algo y yo le digo a Dios, no te creo, lo que estoy haciendo no es simplemente no confiar en Dios. Estoy confiando más en mi juicio que en el Dios que está emitiendo esa declaración. Nuevamente, ahí está el rival más cercano, yo mismo. La fe tiene que ver con actuar como si lo que Dios dice realmente es así y jugármela por eso, aun cuando no crea quizás yo que lo que Dios dice realmente es así, porque confío más en Dios que en mí mismo. Me gusta o no me gusta lo que Dios está diciendo,
Me agrada o no me agrade lo que Dios está diciendo. Quiera o no quiera hacer lo que Dios me dice que haga, yo decido confiar en Él porque sé que Él es más confiable que yo o que cualquier otra persona con respecto a lo que está diciendo. Un hermano decía, la imagen de la fe es como un niño que se aferra a su mamá cuando se acerca a la aguja de la vacuna para poner la inyección. De la misma manera, decía él, cuando se acercan esas agujas de la vida, tú te aferras a Dios, porque sabes que aun cuando no entiendes muy bien por qué tiene que enterrarse esa cosa en mi brazo, sé que es para mi bien, porque Él me está diciendo que es para mi bien. De eso se trata la fe, es confiar en el Dios que realmente sabe mejor que yo qué es lo que es para mi bien y qué es lo que será de utilidad para mi vida. Eso es la fe que funciona como un escudo. Y entonces ahora que lo tenemos claro, quedamos con el primer punto listo y pasemos ahora a ver lo segundo que íbamos a ver en esta tarde, que tiene que ver con el escudo. Ya sabemos lo que es la fe. Ya sabemos que no se trata de la fe como un concepto en sí, sino más bien del Dios en quien la depositamos. Pero veamos ahora el tema del escudo, porque acá se nos habla del escudo de la fe. ¿A qué se refiere Pablo cuando nos dice que esta fe es un escudo? Y aquí quizás lo primero que tenemos que ver es que este escudo, si ustedes ven la ilustración, no es el típico escudo chiquitito vikingo que tú usabas y que estaba aquí y con el que podías incluso golpear al enemigo. Es un escudo distinto, es un escudo romano. Es un escudo grande, rectangular, que ahí quizás no se aprecia tan bien porque no hay una persona al lado, pero era un escudo que era casi del tamaño de la persona. Es un escudo grande. De hecho, la palabra en griego que se utiliza para escudo es la misma o muy parecida a la palabra que se usaba para puerta. Por lo tanto, el escudo podría perfectamente llamarse como el portón. Era una especie de puerta móvil con la que tú andabas como soldado de un lado para otro. Ese es el escudo del que se nos está hablando en este pasaje. Ahora, ¿cómo funcionaba en la práctica este escudo? Esa es la pregunta. Yo creo que la, de repente, respuesta más obvia que podemos deducir de este tremendo pedazo de escudo es que es un escudo que te cubre completamente, ¿verdad? No deja partes de tu cuerpo vulnerables si tú lo colocas al frente. Estás completamente escondido. Te podrían meter incluso dentro del escudo en todo tu cuerpo y ser completamente protegido. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y aquí es donde empezamos a conectar con la última reunión que tuvimos, es que estos escudos en los bordes tenían ciertos como ganchitos, ciertos encajes que servían para que tu escudo lo pudieras conectar con el escudo de la persona que estaba al lado. Y el de al lado con el del otro lado de acá, y así, y formabas una verdadera muralla de escudos conectados y enganchados entre sí. Se llamaban falanges. Y era, según los que dicen, el arma más mortal que tenía el ejército romano. Tú veías una simple muralla de escudos avanzando en campo abierto y sabías que no tenías opción. No había nada que pudiera intervenir, simplemente barrían con todo a su paso, y eso fue uno de los elementos que dio el éxito que le dio a Roma en sus batallas el ejército romano, el escudo romano, estas falanges, esta serie de escudos tan grandes que no tenían puntos débiles y que podían avanzar. Y si por ese motivo se te ocurría lanzar flechas o lanzas por encima, entonces los escudos que estaban atrás se levantaban y formaban una especie de verdadera tortuga acorazada que seguía avanzando sin absolutamente ningún punto débil. Tú solo tenías que hacer algo, mantener la sincronía y mantener firme tu escudo. Te preocupas por lo que está adelante, y si viene algo por arriba, por los lados o por detrás, hay otros que están protegiéndote. Tus compañeros en la fila, que están tan sincronizados como tú y que están buscando proteger todos los flancos débiles. ¿Se van dando cuenta de lo comunitario que es el concepto de este escudo? No es algo de una sola persona aislada, es algo que actuamos en conjunto, es algo completamente que se da de manera grupal, de manera comunitaria, y ahí entonces donde yo les decía, vamos conectando con lo que veíamos la última reunión que estuvimos juntos. Este escudo, vamos a ver a continuación, no es algo que tú utilices de manera solitaria, sino es algo que tiene mucho que ver con cómo actuamos en conjunto o en grupo. La fe, si es este tipo de escudo, por lo tanto, es algo que es un proyecto que tenemos que verlo en comunidad. Entonces, ¿qué podemos deducir si ya sabemos lo que es la fe y ahora se nos está diciendo que esta fe es un escudo? Lo primero ya se los mencionaba. Este escudo protege todo.
protege todo. Es un escudo donde tú incluso podrías meterte dentro y perfectamente dormir ahí. Quizá no sería muy cómodo, pero por tamaño no se quedaba atrás. El tema es que si es así de grande, este escudo no solamente te protege a ti, sino que también protege la armadura con la que tú estás vestido. Noten lo siguiente, noten que hasta el momento todas las piezas que hemos visto, todas las piezas anteriores han sido elementos con los que tú cubres directamente tu cuerpo. Ceñidos los lomos, vestidos, calzados los pies, pero cuando se trata del escudo, esto no es algo con lo que tú te vistes, es algo que tú tomas. ¿Sí? Tomad el escudo, dice el versículo. Por lo tanto, lo que está acá no solamente nos protege a nosotros, sino que protege también nuestras propias defensas. Un hermano decía, la fe es la defensa de nuestras defensas. Y suena súper bonito y tiene absolutamente toda la razón. Todas las cualidades que hemos visto hasta el momento, el tema de cultivar una integridad dentro de tu vida, que tenía que ver con el cinturón de la verdad, el que tú vivas una vida recta que fluye de esta justicia de la que has sido revestido, la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo, esto de tener una comunidad donde estamos juntos, la comunidad del Evangelio de la Paz, y con el cual resistimos como con un calzado contra acción, que fue lo que vimos la semana pasada. Todas estas cualidades son protegidas por la fe. La fe proporciona el ambiente propicio para que estas cualidades puedan ser desarrolladas en cada uno de nosotros. Son protegidas, son fortalecidas por la fe, de la misma manera que un escudo protege el resto de la armadura. Por eso Pablo le da tanta importancia, por eso le dice, sobre todo, tomen esto, porque esto les va a ayudar también para cultivar todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Pero eso es lo primero. Lo segundo es lo que les decía recién. Así como este escudo no está hecho para ser usado solos, sino con una cantidad de soldados a nuestro alrededor, la fe también, como cualidad, no está hecha para ser vivida en solitario. Está hecha para ser vivida justamente también en comunidad. La fe está hecha para que se potencie con otras personas que estén a nuestro alrededor y así pueda funcionar como una defensa completa. Probablemente uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos en esta cultura en la que vivimos es que se nos enseña desde chicos que lo que importa somos nosotros. Es súper individualista, hay un individualismo casi militante, que por supuesto tiene sus cosas buenas para la vida cristiana y también tiene sus cosas malas. Dentro de las cosas buenas que pudiéramos encontrar de este individualismo, ustedes dicen, ¿qué tiene de bueno ser individualista? Pero hay ciertas cosas. Por ejemplo, no es tan difícil explicarle a una persona que para ser salva no le sirve la fe de su hermano, ni la fe de su tío, ni la fe de su papá. Nosotros siempre decimos, tienes que creer tú tienes que creer en Cristo. No sirve que tus papás crean en Cristo, eso no te salva a ti. El que tiene que creer eres tú. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia, y por lo tanto el que cree en sí es el que es salvo de manera personal, individual. Y eso está bien. En otra cultura que no es así de individualista sería un concepto más difícil de explicar a lo mejor. En nuestra cultura no. Es sencillo. Todos tenemos claro que la fe, así como la salvación es personal, el creer también tiene que ser algo personal. Pero por otro lado, hay ciertas cosas que son un poco complicadas para explicar el cristianismo precisamente por este individualismo. Lo primero tiene que ver con cómo funciona la espiritualidad. En la materia secular, la espiritualidad que existe también es súper individualista, ¿no es cierto? Soy yo el que tengo, si tengo problemas, que meditar en lo que está pasando. Soy yo el que tengo que viajar hacia mi interior y encontrarme conmigo mismo, ¿no? Es como muy individual. Soy yo el que me voy a dar un viaje en solitario al sudeste asiático para poder encontrar la paz espiritual que estoy buscando. Soy yo. Y todo es muy individual. ¿Se fijan? Esa es la espiritualidad secular. El tema es que cuando esto lo trasladamos a nuestra vida cristiana, empieza a infectarnos también. Y nuevamente empieza a tratarse de yo.
Soy yo el que tengo que crecer en mi vida personal como creyente. Soy yo el que tengo que leer la Biblia, soy yo el que tengo que orar. Y mis cualidades y mi tiempo devocional en solitario e individual es vital para mi vida cristiana. Y cuando se trata de la iglesia, sí, quizás importe, sí, quizás sea relevante, sí, quizás ahí pueda aprender algunas cosas, pero es algo opcional. Aquí lo que realmente no puede faltar es cómo yo crezco en mi propia vida personal con Dios. La vida de iglesia no es tan elemental como mi cualidad personal de tiempo con Dios. Eso es individualismo, infectándonos. Porque la iglesia, la comunidad de fe, es tan vital y esencial para nuestro crecimiento cristiano como mi tiempo individual y personal con Dios. No es uno más importante que el otro. No es que mi tiempo individual con Dios sea lo elemental y todo el resto un accesorio. Todo es igual de importante. Nuestra vida de fe en comunidad es tan importante como nuestro tiempo devocional individual. Y por otro lado, otro problema que hay con el tema del individualismo tiene que ver con cómo yo elijo las cosas. Tenemos también metido, ¿no es cierto?, esta idea de salir a vitrinear, de shopping. Y cuando yo salgo a vitrinear y cuando yo salgo de shopping, yo me voy a comprar lo que a mí me gusta, porque después de todo es mi plata y después de todo voy a tener que usar yo esa ropa que me estoy comprando. Por lo tanto, yo decido. Nuevamente, yo. Individualismo. El tema es cuando eso lo traducimos nuevamente a nuestra vida cristiana. Y ahora no salgo a vitrinear ropa, ahora salgo a vitrinear iglesias, ¿no es cierto? Y entonces, a esta hora voy a esta iglesia, porque en esta iglesia me gusta cómo cantan. Y luego termina y me voy a otra iglesia, porque en esta otra iglesia me gusta cómo se enseña. Y luego me voy a esta otra iglesia de acá, porque en esta otra iglesia de acá me gusta el programa de ayuda social que tienen. Entonces saco lo mejor de cada una de las iglesias y voy vitrineando y voy de shopping. Y entonces voy a todas las congregaciones y al mismo tiempo no pertenezco a ninguna. Esa actitud es justamente una actitud que va en contra de la idea de la fe como un escudo. Cuando tú vives tu vida individual de esta manera, simplemente siendo parte de todos y de ningún lado al mismo tiempo, es como que estás usando tu escudo, pero estás sincronizando mal, no estás sincronizando con nadie. Tú simplemente ocupas lo que viene a ti. Tú funcionas a tu tiempo. Y quizás te pueda servir de frente, pero dejas toda tu espalda y todos tus lados al descubierto y cualquier dardo te puede afectar, porque al enemigo no le gusta atacar de frente, le gusta atacar por la espalda. El enemigo es una víbora. El enemigo es una serpiente. El enemigo ataca de manera callada, silenciosa y mortal. Y para eso, solos, no tenemos una chance. Necesitamos una vida de fe, en comunidad, en una iglesia. Y eso es lo que nos está mostrando este pasaje. Al igual que las botas, ¿se acuerdan? Tracción, todos juntos, aguantando. Aguantamos con algo, y esto es el escudo. La fe funciona como un escudo, pero va a ser efectiva cuando lo hagamos en comunidad. Y a lo mejor ustedes estarán preguntando, ¿y cómo funciona la fe en comunidad para ser efectiva? Y eso nos lleva al tercer y último punto. Ya hablamos de la fe, ya hablamos del escudo, vamos ahora a ver de qué se tratan estos dardos que nos muestra Pablo en este versículo. El propósito del escudo. Dice, con que podáis apagar todos los dardos, dice, de fuego del maligno. Entonces aquí lo que me gustaría primero es darles un par de tips con respecto a los dardos y luego vamos a ver cómo este escudo de la fe apaga esos dardos. ¿Estamos o no? ¿Me siguen? ¿Estamos despiertos? ¿Todo bien? Sigamos. Nos quedan 10 minutos. Vamos, Marquito. Ok. Cosas con respecto a los dardos. 3 cosas con respecto a los dardos. La primera es que en una guerra tienen más posibilidades de recibir un dardo si estás en la zona donde las papas queman versus si estás en una zona donde no está pasando mucha acción, ¿verdad? Lo más probable es que será más difícil y más probable que recibas un dardo si estás ahí, en la zona más dura de la batalla, versus si estás en una zona más alejada donde probablemente quizás te llegue algún dardo, pero no sea muy frecuente que eso pase. Entonces, un hermano decía lo siguiente, esta es la cita: así como no puedes recibir calderas de aceite hirviendo a no ser que estés a los pies de una fortaleza, de la misma manera, no esperes dardos del enemigo cuando estás siendo desobediente a Dios o negligente en su servicio. Es cuando te plantas con fidelidad en la pared del enemigo que vas a recibirlos.
dardos. Y esto va en contra de cierta idea que a veces tenemos, que es la siguiente. No estoy funcionando bien como creyente, me estoy dando cuenta que la verdad es que en mi vida está bastante mediocre y quizás por eso que estoy teniendo tantos problemas. Entonces de aquí en adelante me voy a proponer vivir una vida cristiana como debe ser. Me voy a poner las pilas, voy a vivir como al Señor le agrada y me voy a esforzar porque mi vida cristiana muestre algo de Cristo en mí. Y creemos que por el hecho de comprometernos más con el Señor, entonces las cosas van a marchar mejor para nosotros. Tenemos esta idea, ¿verdad? Tengo problemas porque mi vida cristiana es un desastre, entonces ahora voy a vivir una vida cristiana como la gente y así entonces mi vida va a funcionar mucho, mucho mejor. Es casi como que queremos tomar el escudo, amarrarlo a un árbol por acá, amarrarlo a un árbol por acá y pensamos que como estamos viviendo bien nuestra vida cristiana, nos subimos arriba del escudo y vamos a poder dormirnos una buena siesta porque se van a acabar todos nuestros problemas en la vida porque estamos viviendo vidas cristianas serias. No. El hecho, como dice acá, de que tú busques vivir una vida cristiana seria no te va a llevar a una vida más tranquila, te va a llevar a una vida mucho más de repente problemática incluso. ¿Por qué? Porque te estás acercando a la fortaleza, te estás acercando a la zona caliente, te estás acercando a la zona donde hay más dardos y muy probable entonces es que en esa zona vas a tener más problemas, porque hay más dardos del enemigo. Entonces lo primero que tenemos que tener presente es que los dardos buscan justamente nuestra fidelidad, no nuestra vida cristiana mediocre. Por lo tanto, si estás de repente en una situación donde quieres vivir una vida cristiana como al Señor le agrada, no te sorprendas si algunas cosas se ponen más complicadas. Piensa que son los dardos que están cayendo y que tienen que caer, porque estás yendo al lugar correcto. Los dardos buscan nuestra fidelidad, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los dardos en la guerra no tenían tanto el objetivo de matar al enemigo. Si lo mataban, mejor todavía. Pero ese no era el objetivo principal. Fíjense que son dardos de fuego. Si fueran simplemente para matar, serían dardos sin fuego. Gasto tiempo en prenderlos antes de lanzarlos, ¿no es cierto? Mejor lo lanzo directo. Pero estos son dardos de fuego. ¿Por qué? Porque el objetivo no es tanto matar al enemigo, sino más bien distraer al enemigo. Que se deje de centrar en lo que está haciendo. Que se distraiga, que ahora se preocupe de apagar el fuego en vez de seguir avanzando en la línea. En vez de seguir sitiando la fortaleza en este caso. Y como te distraigo y hago que empieces a apagar el fuego de acá y el incendio de acá, entonces finalmente no logras tu propósito. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Los dardos buscan distraernos, por lo tanto van a venir camuflados, por lo tanto no esperes reconocerlos de manera tan simple ni tan fácil. Muchas veces los dardos, y aquí está lo que llama mucho la atención, se van a disfrazar en tu vida y en tus programas de actividades que tienes pensadas hacer para crecer como creyente, se van a disfrazar como verdaderos actos providenciales de Dios para que tú los puedas seguir. Piénsenlo, ahí está Jonás. No quiere ir a Nínive. Así que va al puerto, está pateando la perra, piedra por acá, piedra por allá, y de repente, ¡oh, sorpresa! Hay una nave justa y preparada ahí para ir a Tarsis. ¿Coincidencia? No lo creo, diría Jonás, ¿verdad? Esto debe ser de Dios. Aquí se coordinaron las cosas y Dios me está poniendo una nave especial para ir a Tarsis. Graso error. Esa nave no es parte de la providencia porque no es parte de la voluntad específica que Dios tiene para Jonás. Pero Jonás perfectamente podría haber dicho, mira la providencia de Dios, justo una nave ahí, justo me subo, justo me voy lejos de Nínive. Y lo mismo pasa a veces en nuestra vida. Los dardos se camuflan de providencias divinas que muchas veces cuesta diferenciarlas. Ahí está él solo, necesitado de cariño, y entonces aparece ella, que lo comprende, que lo entiende, que lo escucha, que es casi su alma gemela. Nunca había conocido a alguien como ella, pero un pequeño detalle, no es creyente. ¿Coincidencia? No lo creo. Por algo está ahí, el Señor debe haberla puesto, a lo mejor está ahí para que la evangelice y la convierta, ¿verdad? Y ahí empieza entonces la temática. Providencias, entre comillas, que no son providencias. Ahí estás tú, complicado, con tus finanzas, con suerte llegas a fin de mes,
todo ahí al límite y justo aparece este colega con un proyecto extraordinario que te va a traer millones, seguridad, te jubilas en el momento. Lo único es que hay que poner unas firmas ahí extrañas en ciertos documentos que no son muy de fiar. Pero está ahí, en la oportunidad. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Será una providencia de Dios que me permite ahora que me jubile, ahora que estoy justamente falto de plata? ¿Se fijan? Situaciones que parecen tan coordinadas que es como si Dios estuviera presente, pero Dios no está presente. Los dardos van detrás de eso también. Los dardos buscan confundirnos. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que el objetivo final de un dardo era que el soldado simplemente rompiera la formación. Que el ver el fuego, que el ver toda esta situación de caos hiciera que el soldado simplemente ya saliera y en pánico arrancara y entonces quedara más vulnerable porque estaba solo y dejara vulnerable a sus compañeros porque rompió la formación. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cada vez que vengan estas pruebas, cada vez que vengan estas situaciones difíciles, cada vez que aparezcan estos dardos, van a provocar una sensación extraña en tus pies que te van a mover a correr lejos de la iglesia. A dejarte más solo. A que quedes ojalá aislado del resto. A que ojalá dejes de escuchar y de juntarte con otros creyentes. Siempre el dardo va a tener ese objetivo, que te arranques, que te alejes, que te aísles. ¿Por qué? Porque ahí vas a quedar más solo, más vulnerable a cualquier cosa que pudieran decirte de repente, y también vas a dejar más vulnerable a los otros creyentes con los que te estabas congregando, porque no tienen el beneficio de tenerte a ti en medio de ellos. Así funcionan los dardos. Buscan nuestra fidelidad, buscan confundirnos, buscan hacernos romper filas. Así es como funciona un dardo. ¿Cómo funciona la fe? Para defendernos de ellos. Eso es lo que quería que termináramos viendo hoy día. Fíjense que el versículo dice que el escudo de la fe nos permite apagar, y esta es la palabra, todos los dardos. Y uno dirá, pero si yo coloco el escudo me permite apagar los dardos de acá, no de alrededor. Pero entonces volvemos a la idea, ¿se fijan? No es mi escudo solamente, es el escudo de todos. Y solamente cuando es el escudo de todos, como una comunidad, es que todos los dardos precisamente pueden ser apagados. Así que, ¿cómo funciona? Corto y conciso, funciona a través de las palabras y la presencia de otras personas en nuestra vida que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Así es como funciona. Personas con las que te rodeas, que meten el evangelio a tu vida, que te sacan de ti mismo, de tu ensimismamiento, que quitan los ojos de ti mismo y te llevan a colocarlos en la persona del Señor. Así es como funciona una comunidad de fe. Así es como funciona el escudo de la fe en medio de una comunidad. Piénselo, esto es súper básico. Es mucho más probable que si te juntas con personas que creen lo mismo que tú crees, que se alimentan de los mismos deseos de los que tú te alimentas, que confían en la misma persona que tú confías, es mucho más probable que tu propia confianza crezca cuando estás rodeado de esas personas. Versus si te juntas con puras otras personas que no creen lo mismo que tú, que continuamente te están cuestionando, que continuamente están poniendo en tela de juicio lo que tú crees, va a pasar lo contrario. Tu propia fe va a empezar a debilitarse cada vez más. Es algo muy básico, ¿se fijan? No tiene mucho de espiritual si lo piensan. Es con quién te juntas, finalmente va a provocar ciertos efectos en tu vida. Si es una comunidad de fe, es mucho más probable que tu fe sea alimentada. Si te rodeas de gente escéptica, es mucho más probable que te hagas también tú un poco más escéptico. Rodéate, por lo tanto, de aquellas personas que fortalezcan esas cualidades que tú quieres que se fortalezcan. Y así es como funciona una comunidad de fe. ¿No les pasó? A mí por lo menos en la pandemia me pasó. El hecho de estar solos, el hecho de congregarnos menos, el hecho de empezar a juntarse uno con otras personas por un tema de trabajo, etcétera, etcétera, afecta. Y yo la verdad no, siempre lo dije, pero nunca lo viví. Y lo viví en la pandemia. Y me doy cuenta ahora que estamos congregándonos de manera más seguida, como eso también va fortaleciendo la fe de uno cuando vemos y nos rodeamos de personas que creen lo mismo que nosotros. Es algo muy simple, muy sencillo, pero muy cierto. Si quieres ver tu fe fortalecida, por lo tanto, rodéate de personas que crean lo mismo que tú crees.
¿Qué pasa cuando empiezas a rodearte de estas personas? Empiezas a ver ciertas cosas. Empiezas a ver cómo estas personas viven a Cristo en sus vidas. A veces ni siquiera se trata de que ellos me digan ciertas cosas a mí, o de que yo les diga ciertas cosas a ellos, o de que escuché este mensaje en algún ministerio, o de que alguien se acercó después de reunión y me dijo este par de consejos. Sí, esas cosas pueden pasar, pero a veces es mucho más sencillo que eso. Es como tú ves al resto actuar. Cómo ves a esta persona que está pasando por un problema y ves cómo vive a Cristo en ese problema. Ves a esta otra persona que está enfrentando esta tentación y te das cuenta cómo usa el Evangelio y aplica el Evangelio para vencer a esa tentación. Y entonces empiezas a tener modelos. Mira, él actúa así. Mira la manera en que aplica el Evangelio a esa situación en su vida. Entonces yo tengo un ejemplo donde yo puedo aplicar eso también en mi propia vida. ¿Se fijan? Vamos alimentándonos mutuamente del ejemplo del resto, vamos viendo cómo otros aplican el Evangelio a sus propias experiencias y tenemos modelos para hacer lo mismo cuando estamos en una comunidad de fe. ¿Se fijan? Así la fe empieza también a funcionar, a hacerse más fuerte, a poder vivir más firmes como creyentes. O incluso, fíjense en esto, en los momentos más críticos, cuando todo en ti quiere simplemente dejarlo todo de lado y mandarte a cambiar. Es muy distinto cuando estás comprometido en una iglesia local versus cuando no lo estás. Cuando no lo estás, ya, chao, me voy. Total, nadie me va a echar de menos, ¿no es cierto? Pero cuando estás comprometido en una iglesia, empiezas a pensar, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué testimonio le voy a dar al resto? ¿Cómo se van a reír de allá, de la iglesia? Mira, ¿qué van a ver mis hermanos? ¿Qué decepción van a tener? ¿Qué cantidad de tropiezos voy a provocar si llego a hacer esto que sé que no tengo que hacer? ¿Qué escándalo voy a formar? Y entonces ahora, en vez de pensarlo 2 veces, lo pienso 10 y 1000 y 100.000 veces y es mucho menos probable que termine rindiéndome a si estuviera absolutamente solo. ¿Se dan cuenta cómo cosas muy prácticas, cosas muy simples, permiten que este escudo funcione o que la fe en cierta medida funcione como un escudo y nos permita vivir la vida cristiana? Tiene que ver con estar juntos, tiene que ver con vivir en comunidad, tiene que ver con fortalecernos mutuamente. Así es como apagamos, dice este versículo, todos los dardos de fuego del maligno. En conclusión, ya estamos en la hora. Frase provocadora. La vida cristiana no es una vida de fe. La vida cristiana se define por el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es un Salvador que en un momento dejó caer todos los escudos y permitió que en el centro de su corazón llegara el dardo encendido por el fuego más terrible de todos, el fuego de nuestro infierno que nosotros merecemos por nuestro pecado para poder salvarnos. Ese es el objeto de nuestra fe. Un Salvador que botó los escudos, pero que en todo momento mantuvo en pie uno, invisible, el de la fe, en su Padre y en el plan que ellos habían ideado desde la eternidad para salvarnos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahí está. Ese escudo lo acompañó hasta el abismo más profundo del universo y lo logró sacar hacia el otro lado. Y nosotros ahora tenemos que tomar ese mismo escudo. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo en este pasaje. No se trata simplemente de tener fe. No dejes de creer. Ten fe. Esa es la fe de Netflix que no sirve para nada. Se trata del objeto de nuestra fe. Tiene que ver con lo siguiente. Y aquí vamos a unir, para terminar, todo lo que hemos visto hoy día. Se trata de unirnos a una comunidad de fe. Cada uno de nosotros dependiendo de Dios, aferrados a Él. Y en esta actitud de estar aferrados a Dios, vamos alimentando también la fe de aquellos que nos rodean y nosotros también nos vamos alimentando de la fe de ellos. Y mutuamente entonces vamos creciendo bien afirmados, bien cimentados y con ese escudo presente damos el terreno propicio para que todas las otras cualidades que hemos mencionado puedan crecer en terreno fértil. Integridad, justicia, comunidad de paz, todo lo que hemos visto hasta el momento. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje. La Biblia, por supuesto, dice lo mismo que yo les dije, de una manera mucho más concisa y mucho más preciosa. ¿Qué dice la Biblia? Considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Eso en menos de 30 segundos resume todo lo que les dije durante más de 45 minutos. Así que si logramos entender eso, lo hemos entendido, estimulándonos al amor y a las buenas obras sin dejar de congregarnos. De eso se trata el escudo de la fe. Vamos a orar para terminar. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Gracias por poder disfrutar de el estar juntos. Muchas veces no dimensionamos lo que significa estar juntos. Muchas veces no dimensionamos lo que nosotros significamos para nuestros hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta de los ojos que están puestos en nosotros. Ojos no acusadores, ojos que no son condenatorios, pero que buscan alimentarse muchas veces mutuamente de la fe que tú nos permites tener en ti, y te rogamos para que nos permitas tener conciencia y noción de esto, que podamos juntos alimentarnos mutuamente a vivir vidas que te agraden, a vivir vidas que dependan más de ti, a vivir vidas que sean menos críticas de tu voluntad y más obedientes y deseosas por cumplirla. Gracias por tu palabra nuevamente, gracias por poder estar juntos en esta tarde y queremos quedar agradecidos delante de ti en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.